Hola hermosa, bienvenida a este nuevo episodio de podcast, Cómo vivir haciendo lo que amas. Esta es la sexta vez que intento hacer el podcast. A ver, vamos a ver si ahora funciona. Tenemos de invitada a Mercedes Carrizo Coach, que nos va a estar acompañando hoy. Nos va a hablar sobre oratoria, sobre comunicar, sobre hablar en público, sobre cuán de importante es saber qué decir y cómo decirlo. Cómo transmitir tu mensaje. ¿Qué decir en tu mensaje? A ver, vamos a ver si funciona ahora. Ahí estás. Hola, Coqui. ¿Se escucha bien? ¿Me ves bien? A ver, vamos a ver. Hola, Mate. A ver, ahí. Sí, perfecto. Ahora sí, vamos a invitarle a Coqui. A ver, a ver. Esta entrevista con Coqui. A ver, vamos a ver. Ya el invitado y se te ve, pero no se te ve. Está girada la cámara. A ver. Dame un segundín, ahora estamos. Lo estoy Te encontrando. escucho Ahí va. perfecto. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora sí. ¡Sí! Lo logramos. ¿Me Hola. escuchas bien, Coqui hermosa? Te escucho perfecto. No te veo, pero te escucho perfecto. ¡Ay, no! Como la otra vez. Algo nos pasa. O no me ves, Sí. o no me escuchas, o no funciona. Bueno, A pero ver, sí, pero bueno, sí, ya se nos estamos escucha. aquí, Coqui hermosa. Ya estamos. Eso Estamos también te más quería cerca. preguntar. Eso también te quería preguntar. ¿Te gusta más que te diga Mercedes o Coqui? ¿Cuál? Coqui. Coqui me Coqui, gusta más. perfecto. Así es. Genial, mi Coqui hermosa. ¿Cómo has empezado este 2025? Muy bien, muy relajada, muy tranquila, muy familiar. Así que muy bien. Buenísimo. Vamos a hablar sobre tu especialidad, oratoria. Quería preguntarte, Coqui hermosa, ¿cuáles son los beneficios de que una persona comunique su mensaje, o sea, hable y se le entienda? Bien. Em, Pensemos en lo siguiente. Yo repasaba los años de experiencia en atención al cliente y podríamos decir que en este intercambio, ¿no? En esta sea una venta de un producto, de un servicio, el intercambio se produce básicamente en dos dimensiones, ¿no? La dimensión técnica, que son las características específicas del producto o servicio, los beneficios técnicamente y las características específicas, ¿no? Y por otro lado, Ujú, una dimensión que tiene que ver con lo comunicacional y lo relacional, es decir, el nombre que elijo para mi producto, cómo lo presento, mm, de qué manera me comunico con el cliente, qué tanto conozco al cliente a donde voy a dirigir mi producto o servicio. Eh, Podemos agregar diferentes matices y profundizar en cada dimensión con muchas disciplinas, ¿no? Con la neurociencia, con el enneagrama, con la programación neurolingüística y podemos ahondar muchísimo, pero básicamente podemos pensar que son esas dos dimensiones como básicas que incluso la podemos trasladar a la vida cotidiana, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite a algún lugar o vamos a comprar algo para nosotros, la decisión final en adquirirlo o cómo es el resultado de esa experiencia al hacer el trámite, básicamente tiene que ver con esas dos dimensiones. Si es un trámite, por ejemplo, si resultó sencillo, si fue complejo, si tuve que completar muchos formularios. Y por otro lado, si la persona que me atendió fue clara, si hablaba muy rápido y no le entendía, si me escuchó, si me entendió. Esto llevado a distintas instancias, ¿no? Incluso al plano de la educación. Cuando hablamos o recordamos un profesor, tienen profesores que sí, sabía muchísimo, era una eminencia, pero por otro lado tenía la voz muy baja, no lo escuchaba, no se le entendía, o tenía mm. mala actitud, o tenía mala onda, como decíamos por ahí cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces,
podría decir que la síntesis entre estas dos dimensiones, que es la parte técnica, la parte específica de las características y beneficios que ofrece mi producto y servicio, y cómo lo presento, cómo me relaciono con mi cliente o con mi audiencia, la síntesis de esas dos dimensiones resulta en una experiencia. Y Mm, básicamente lo que recordamos a lo largo de nuestra vida es la experiencia, es decir, qué tanto nos impactó, qué tanto nos resultó útil, cómo nos sentimos en el momento de hacer ese trámite o adquirir ese producto o ese servicio, ¿no? Entonces, a partir de esa base, recobra muchísima relevancia e importancia cómo elegimos, qué palabras elegimos para definir, para presentar, para dar a conocer nuestro producto y nuestro servicio y cómo lo vamos a comunicar y cómo nos vamos a relacionar con nuestro cliente, con nuestro público para ofrecerlo. ¿Sí? ujú. Buenísimo. O sea que para hablar en público, o sea, para comunicar, no solamente hay que fijarnos la parte del mensaje de hablar, sino también de qué es lo que estamos ofreciendo, digamos, ¿no? Para qué es lo que le va a quedar a la persona la experiencia. Exactamente, porque lo interesante es que esa experiencia no es solo para el otro, esa experiencia Ujú, también es propia. Es decir, claro. cómo me siento al momento de comunicarlo, qué me significa, qué es lo que estoy poniendo en juego, si soy, qué tan consciente soy de qué manera lo voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, qué palabras estoy eligiendo para hacerlo, cómo es mi postura corporal, ¿no? Eso es lo rico y lo interesante y lo que me encanta de la oratoria es que es un crecimiento y un entrenamiento constante porque la experiencia parte de mi propuesta y de mi trabajo personal, pero es con un impacto y con una oferta hacia el otro, con un encuentro con el otro, ¿sí? Claro, eso es lo que más me gusta, ¿no? Porque a veces cuando nosotras queremos comunicar nuestro mensaje, queremos ofrecer nuestros servicios, nos fijamos solamente en nosotras. Si yo estoy bien, si voy a hablar bien, si voy a, o sea, qué voy a decir yo. Todo el enfoque está en nosotras. Pero en el fondo, todo lo que vamos a comunicar no es para nosotras, sino para la persona, para el cliente, para el público. Entonces, Exacto, ahí el ego nos juega en contra, porque el ego nos hace, ay, no, qué miedo, ay, no, qué voy a decir, que me veo bien o que me veo mal. Y la otra persona es la que va a recibir todo. O sea, hay que enfocarnos en la otra persona. exacto. Yo parto de, de mi propia conciencia, de mi conocimiento, de mi confianza, de mi trabajo personal y de mi producto, porque somos emprendedoras en esto, ¿no? Ofrecemos nuestro servicio que creamos, que ideamos. Bueno, entonces, ¿cómo lo queremos presentar? ¿Qué necesitamos trabajar en nosotras para presentar este servicio, para brindar una solución, para que sea realmente útil para la persona que me está escuchando, que tenga un impacto, para que llegue? Todo eso es un trabajo que se hace a conciencia, que parte de uno, pero es pensando en el otro. Yo le hablo al otro, a quien me escucha. Claro, eso es lo que, bueno, el 2024, el año pasado, eso es lo que he aprendido, ¿no? O sea, es como, en el negocio es igual, o sea, los negocios son igual, o sea, es como, Exacto. tú creas tu servicio para el otro, el propósito es para el otro, tú lo vas a llevar a cabo, sí, pero es para el otro, no es para ti. Entonces, desde ahí, desde ese pensamiento cambia todo. Porque tú te sientes feliz porque estás dando algo que le va a valer a la otra persona, que le va a ser útil a la otra persona. Entonces, creas todo pensando en la otra persona. Exacto. Y todo lo que vos trabajes en vos misma, en tu desarrollo, en lo que es el manejo corporal, en lo que es en la oratoria Ujú, frente a grandes audiencias o frente a una cámara, o en las relaciones interpersonales, porque a lo mejor no es solamente la comunicación publicitaria, digamos, de presentarla en un video o en redes, sino también eh, conocer gente, relacionarte, ver cómo te relacionás con o algún proveedor o alguna
sociedad o algún taller o alguna actividad que hagas en conjunto con otros profesionales y ahí tiene mucho valor el manejo de una oratoria principalmente consciente, porque vamos a generar un aprendizaje a partir del conocimiento que tenemos de cómo estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras zonas de apalancamiento, ¿no? De donde podemos impulsarnos y seguir creciendo. Y lo maravilloso es que al crecer y al evolucionar, al progresar, al yo adquirir herramientas que me hagan crecer, herramientas de crecimiento profesional y personal, mi producto va a crecer conmigo y creo que ahí es uno de los principales grandes beneficios que tiene, ¿no? Crece mi producto y crece mi servicio. Claro, claro, a medida que tú crezcas, o sea, a medida que des el servicio o crees tu producto, tu programa, tu curso, vas a ir mejorando, mejorando, mejorando y cada vez va a mejorar también tu oratoria, tu mensaje, todo lo que tú Exactamente, vas a decir. exacto, exacto. Otro beneficio importante es que cuando entrenas en oratoria, una de las cosas que adquirís es la práctica sustentable, ¿no? De realizar, de producir, basado en una técnica, yo le digo, del error inteligente. ¿Qué significa esto? De que me voy a equivocar, parto de que voy a cometer errores, muy probablemente en la marcha, de poner en acción Ujú, determinadas decisiones, determinados programas, determinados videos que yo vaya produciendo, pero si yo lo hago de manera consciente y con un propósito claro de qué es lo que quiero comunicar, en qué consiste, cuál es la esencia de mi producto o servicio que yo quiero transmitir con mi comunicación, ese error yo lo voy a ir midiendo y voy a ir aprendiendo. Entonces, hay errores que ya no voy a ir cometiendo. Ahí voy a ver en la práctica como el camino hacia no la perfección, sino a ganar cada vez más confianza, porque a veces pensar mm, en la perfección un poco nos detiene y un poco nos atemoriza o nos acobarda un poco, ¿no? Pero si yo pienso en la nos práctica, paraliza. claro, pienso en la práctica basada en un error inteligente, es decir, bueno, lo que yo me equivoque hoy me va a traer un aprendizaje, lo voy a volver a practicar y voy a avanzar y cada vez voy a cometer menos errores, serán errores nuevos, porque van a ser Claro. aprendizajes nuevos, ¿no? Ujú, Eso es algo que también en oratoria se trabaja mucho y que te sirve para tu producto, para tu servicio y también, bueno, para cualquier tipo de interacción en lo que es laboral, entrevistas laborales, en, en diferentes claro, o planos, ¿no? De sea, la vida personal, incluso familiar, en todos los ámbitos, ¿no? ujú. Y, o sea, entonces lo que tú nos propones es que cada vez que tú trabajes y practiques en oratoria, en comunicar conscientemente, o sea, como decir, voy a hacer este video a conciencia, estás aplicando el Kaizen, ¿no? O sea, es la mejora continua. Exacto, exacto. Es como que tú mides lo que estás haciendo, pruebas y después mejoras sobre eso todo el Claro, tiempo. exactamente. Y esta práctica o este entrenamiento eh, hay que exponerse, ¿no? Y hay que avanzar y hay que tomar riesgo, pero siempre es un riesgo medido, ¿sí? Para que vos Ujú, puedas expandirte en tu negocio o en la oferta que hagas de tus servicios, vas a ir avanzando progresivamente, ¿sí? Vas a ir asumiendo riesgos con un nivel, digamos, controlado de exposición como para que vayas ganando confianza progresivamente. Hay todo un trabajo que se hace, ¿no? En claro, oratoria persuasiva se habla mucho de el triángulo de la influencia, ¿no? En cómo influir y todo proceso de comunicación tiene su instancia en cómo lo presento, ¿no? Una introducción tiene una razón de ser y un elementos que hacen a la introducción para captar la atención del otro, captar su interés, un desarrollo, el cuerpo principal de toda la información, los datos que voy a volcar en esa instancia y un cierre, cómo voy a cerrar la comunicación o el video o la presentación que yo haga respecto de mi producto o servicio, ¿no? Hay una estructura que me va a ayudar a ordenar la idea, a poder no dejar fuera lo principal que quiero decir,
y me va a ayudar esto de la repetición y el de amigarme, el de naturalizarlo, porque voy a adquirir una gimnasia en este sentido, ¿no? Basándome en una estructura y voy a adquirir una gimnasia para distintas presentaciones, distintas exposiciones que yo vaya realizando. Me encanta, porque los músculos no crecen pensando, crecen Exacto, practicando. El así músculo es, crece practicando. así es lo mismo. Entonces, es práctica, error, claridad, con un propósito y siempre pensando, no olvidándome que es para un otro. Entonces, hay uno de los mitos que hay muy común, uno de los mitos más comunes en oratoria, esto de que no tener vergüenza, por ejemplo, para hablar en Ujú. público, ya no necesitas entrenamiento en oratoria. Y fíjate vos que es contradictorio porque todo buen orador, la principal habilidad que tiene que desarrollar es la escucha. Mm. Entonces ahí es donde es un desafío que tienen que afrontar las personas que tienen facilidad de palabra, que no tienen vergüenza para hablar en público, si bien tienen ganado ese paso del temor o la vergüenza a exponerse, el gran desafío sí es entrenar para que todo eso que digo realmente interese y realmente sea con valor para quien me está escuchando, atendiendo a su interés, atendiendo a sus necesidades, ¿no? Todo eso Mm. en la oratoria, cuando se entrena, se ve, ¿no? Se abre todo un amplio este, plano de diferentes habilidades y diferentes técnicas que te ayudan justamente a ordenar esa comunicación en función de lo que querés conseguir, de lo que querés lograr. Bien, en este caso, Coqui, queremos bueno, quiero que seamos súper puntuales porque nuestra comunidad son mujeres que están en proceso de crear su negocio, de emprender su negocio, haciendo lo que aman. Bien. Entonces, ellas quieren, bueno, ellas, yo, todas, queremos saber cómo podemos o qué es lo que necesitamos para poder ser atractivas, ¿no? O sea, atraer a nuestros clientes. Lo que yo quiero es vender mi servicio o vender mi servicio. Entonces, qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que podemos hacer para que lo que diga del servicio atraiga a esa persona que sé que es para la que es, ¿no? Entonces se haga como un imán y sea magnético el mensaje. Bien. ¿Cómo podemos hacer para que el mensaje sea magnético? Mira, en lo que es comunicación o la oratoria persuasiva, hay como tres puntos principales, por eso se habla del triángulo de la influencia que tiene que ver con naturalidad, asertividad eh, y algo fundamental que hoy por suerte se habla mucho, que es la empatía. Esos son las tres grandes cosas. Tres grandes puntos. Por eso voy a volver al ejemplo del principio cuando arrancamos, ¿no? Ese profesor que cuando hablaba lo recordamos todavía. O esa experiencia en una empresa o en la compra de un electrodoméstico o algo importante que nos definió hacer esa compra y incluso recomendarla. Sí, mira, compré tal cosa en tal lugar, me atendieron de tal manera, el producto es tal como me lo ofrecieron. ¿Por qué? Porque es la experiencia, es eso que nos quedó, esa síntesis que nos queda. Ahora, ¿cómo llegamos a esa síntesis? Bueno, ahí sí volvemos sobre los tres puntos. La naturalidad. ¿Qué es la naturalidad? La naturalidad, cuando decimos una persona que nos habla o por un video, por ejemplo, o nos ofrece un servicio, un producto, la naturalidad con que él habla, ¿sí? Es el resultado de un proceso interno que resulta de qué tan coherente somos entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. La coherencia de estos cuatro elementos resulta en la naturalidad. Y Qué interesante. eso por sí solo tiene un poder de convencimiento porque nos genera confianza.
Seguramente si tenemos que recomendar un producto o a alguien que tiene que hacer un trámite, le vamos a recomendar ese lugar o esa empresa o ese negocio donde nos dio la confianza necesaria por cómo nos habló, por cómo describió el producto, ¿sí? ¿Me seguís con el razonamiento? Eso es Me uno de los encanta. principales pilares, ¿no? La naturalidad. Cuando decimos esa persona me parece súper natural cuando habla. Bueno, la naturalidad se trabaja, se entrena, como, bueno, es eso, es una síntesis, un resultado, pero es de un proceso interno. Ese proceso interno es propio. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Porque si yo no estoy convencida de mi propio producto, de mi propio servicio, eso cuando yo lo comente se va a notar. Si yo estoy hablando o presentando mi producto, pero en vez de estar enfocada en lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, estoy pensando en que la gente está viendo que estoy despeinada y que no me veo bien, en que a lo mejor ya en un ratito me tengo que ir, estoy dispersa, todo eso va a afectar ese proceso Mm, interno y no voy a resultar natural. Si yo dudo de mí misma, no sé si lo estoy diciendo como debería, no me gusta mi voz, es un tema que parece menor y no es para nada menor, porque es clave familiarizarnos con nuestra propia voz y con nuestra imagen, porque hasta que no demos ese paso de familiarizarnos con nuestra voz y con nuestra imagen, estamos ahí, estamos como contenidas, entonces no terminamos de hablar con la claridad y con esa pasión que nos genera nuestro producto, porque quienes emprendemos nuestro propio negocio, lo hacemos porque creemos en eso que queremos ofrecer, ¿no? En nuestro trabajo y lo queremos brindar. Pero si estamos con tantas dudas, no lo terminamos de expresar, ¿no? Eso es una de las principales autobarreras que tenemos para trabajar. buenísimo. El Entonces, otro, el sí, primer punto es ser natural. Cuando eres naturalidad. natural, es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Exactamente, eso es como básico de ahí, tenés matices en redes sociales, vas a ver mucho incluso el contexto que se le da a los videos, son situaciones naturales, ¿no? Sabemos que con el tema del algoritmo, algunas son generadas o son puestas en escena, pero parten de ese concepto también, ¿no? Se le cree más o genera más confianza y más visualización la persona que está en un escenario más natural, más familiar, más auténtico, si se quiere, o que tiene que ver con la humanización, ¿no? El lado humano que está del otro lado del profesional o quien está ofreciendo un producto o servicio. Eso es Buenísimo. naturalidad, ¿sí? El otro punto que habíamos visto es la empatía. La empatía, sí. Y ahí entra el otro. Por eso volvía a lo clave que es desarrollar la habilidad de la escucha para tener una buena oratoria. Mm, Y ahí tenemos muchísimo para trabajar, pero algunos puntos claves. Errores comunes. A veces nos casamos con nuestra idea, ¿no? Y estamos casados con una idea que es la idea que queremos decir, lo que queremos, de qué manera y de una forma, y no chequeamos y no dejamos, no silenciamos por un momento esa idea propia para escuchar a quien yo le estoy claro. hablando, ¿no? Y es clave, nos pasa cuando vamos a un comercio y el vendedor empieza a repetir eh, cosas que las puedo leer en un catálogo, no me llega, no me encuentro con ese vendedor. Entonces, lo más Mm, probable es que yo le diga, sí, sí, gracias, y me voy a ir a otro lado. Nos mm, pasa en la vida cotidiana y pasa también en nuestro ofrecimiento de nuestro producto o servicio. ¿Qué tanto conozco a mi público? Esto que yo ofrezco, ¿cuáles son las soluciones que va a brindar? ¿Qué le preocupa? Hay una herramienta maravillosa para poder ejercitar y para poder practicar la- el conocimiento de mi público y de mi audiencia, que es el mapa de la empatía, ¿no? ¿Qué piensa mi público? ¿Qué lo preocupa? ¿Cuáles son sus principales dificultades? ¿Cuáles son sus sueños?
qué es lo que ve su día a día, qué cosas se está escuchando en su día a día. Todo esto a mí me va a dar información en la que yo puedo basar la utilidad y el valor con el que voy a ofrecer mi producto o mi servicio, ¿no? Sí, eso es muy importante, Coqui, porque la mayoría, o sea, en los negocios, en la parte de mi área, de los negocios, en marketing, en ventas, estrategias de negocio, es fundamental conocer a tu cliente. Fundamental. Claro. Entonces, como que está tan maltratado, no sé, popularizado, mal entendido esta parte, que hay mucha gente que se lo salta. Es como, ah, bueno, es de tal edad, es tal y ya está. Mucha gente se lo salta. Y es lo más importante. Todo lo que haces es para el otro, Tal cual. no es para ti. Entonces, si tú sacas al ego de la ecuación, vas a vender más. Así Si tú es. empiezas a mirar al otro y decir, bueno, ¿qué necesita esta persona? No escucharle, como vos dices, ¿qué necesita esta persona? Le escucho, tengo entrevistas, veo qué necesita y después creo mi servicio, de Sí, acuerdo a lo que la persona necesita. exacto. Yo si no escucho a la persona, no escucho al otro, voy a perder información valiosa, voy a perder el feedback que Claro. necesito para que mi producto crezca. Por eso, esa regla básica la vamos a ver en distintos dispositivos, hasta incluso en las compras online. eh, Tenés siempre, ¿no? El comentario del público, tenés el feedback, tenés valoraciones, cada vez se Ujú. incorporan más e incluso en todos tipos de transacciones. Es fundamental esa escucha con el otro. En locución, lo vas a ver en distintos programas. Yo le hablo al otro, yo le estoy Claro. hablando a un otro que me está escuchando. Entonces, ¿quién es? ¿Qué le pasa? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Sí? Eso, la mayor permeabilidad, apertura y flexibilidad que yo tenga en mi escucha es lo que me va a dar la otra pata, el otro punto fundamental para este triángulo de la influencia, ¿no? El tener ejercitada mi empatía en la comunicación, en el intercambio con otra persona. Buenísimo. Entonces tenemos la naturalidad, que es la coherencia, y la empatía. Exacto. Después tenemos la asertividad. ¿Qué es la Bien. asertividad, Coqui? Asertividad, digamos que es la parte, por decirlo más técnica, en cómo voy a desarrollar la comunicación, lo que voy a decir y con qué propósito, motivo lo voy a decir, ¿sí? Es el aspecto relacional, digamos, porque muchas veces nos pasa que en el intercambio priorizamos el convencer al otro, ¿no? Ujú. Mi prioridad es convencerlo y le quiero convencer y entonces entro en un intercambio que parece una especie de pulseada de ver quién tiene la razón, ¿no? Cuando yo pienso el intercambio con el otro como un encuentro que podemos tener ideas similares o diferentes posiciones o diferentes intereses, pero yo lo pienso como un encuentro y como un intercambio, la ganancia siempre es en el plano de lo relacional. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde la asertividad nos da su mayor beneficio, ¿sí? Porque Ujú. si yo en el intercambio, en vez de priorizar, convencer y aplastar mis razonamientos, el razonamiento del otro, en vez de entender que son dos posiciones diferentes y yo valoro y priorizo que lo fundamental es la relación o el vínculo y la experiencia que vamos a tener en el intercambio con el otro, soy asertiva. Y voy a pensar qué voy a decir, de qué manera lo voy a decir, cómo lo voy a decir y en función de qué, para qué lo voy a decir. Todo eso es lo que conforma la asertividad. Es Digamos, como el mensaje correcto para la persona correcta. exactamente, es la parte más técnica o la transaccional, digamos, en este vínculo, en esta comunicación.
Tiene que ver Perfecto. básicamente con eso. Eso también vos lo diseñás, vos también lo entrenás, pues vos tenés distintos tipos de público y las personas somos, algunas somos más visuales, somos más auditivas, somos más kinésicas en cómo recibimos la información, cómo nos genera o nos despierta interés o cómo se cap- capta nuestra atención, ¿no? Entonces también conocer esto nos va a ayudar a ser más asertivos, a tener mayor empatía y a ser más naturales en nuestras exposiciones. Buenísimo. Entonces, eh, esto sería para poder tú vender tus servicios con este triángulo de la influencia que nos traes. Es decir, tú creas tu servicio escuchando a la otra persona. Lo creas y después lo transmites con coherencia, ¿no? Con natural. Me encanta esa parte de la naturalidad porque eh, ahora entiendo cómo hay personas que son tan magnéticas, tan poderosas, que tú les crees directamente. Es Claro, porque están siendo coherentes, ¿no? Con lo exacto, que piensas, dicen y hacen. Me encanta porque hay muchas personas que saben muy bien, tienen mucho conocimiento, pero no lo transmiten de esa manera, ¿no? No lo transmiten, como tú decías, como el profesor que sabía mucho, pero no le entendías nada. exactamente, exactamente. Bueno, Entonces, tal vez no le estaba gustando el tema o no estaba siendo empático. claro, no estaba exactamente o tenía alguna preocupación, no estaba presente en el momento, eh, no estaba convencido Ujú. a lo mejor con lo que estaba diciendo. Y hay diferentes factores con ruidos que van a afectar esa coherencia. Por eso se habla Perfecto. mucho también de la oratoria consciente, porque tiene que ver con eso, en poder registrar el momento en que se produce mi comunicación, ¿no? Lo que estoy diciendo, cómo está mi cuerpo, poder registrarlo, es decir, yo darme cuenta si estoy relajada, porque esa coherencia, decimos, lo que digo, lo que pienso, lo que hago, tiene mucho que ver con ahí entran en juego mi voz, familiarizarme con mi voz, saber cómo me escucho, si tengo algo para trabajar en mi voz, trabajarlo, el ritmo, el tono, entra en juego lo corporal, mi postura. A veces hablamos y no somos conscientes de la postura corporal que tenemos en ese momento. Entonces vamos a una conversación con una actitud que desde lo corporal se percibe cerrada, malhumorada, Mm. aburrida. Entonces, así lo percibe el otro. Entonces yo necesito ser consciente de mi lenguaje, de cómo estoy corporalmente, emocionalmente, para ir a ese encuentro. Pues si yo quiero un encuentro positivo, quiero conocer a alguien, quiero que me conozca, quiero ofrecer algo que yo creo que va a ser una solución, algo que necesita, algo que le va a gustar, yo tengo que presentarlo completo, de manera íntegra. Somos seres integrales, ¿no? Cuerpo, mente, alma. Entonces, esa coherencia a veces no la logramos porque no estamos conscientes en el momento presente, ¿sí? Mm, buenísimo. Me encanta. Me Bueno, encanta. lo Entonces, corporal, en lo corporal, ya con lo corporal hay muchísimo para trabajar y muchísimo para hacer técnicas, para conocerse y también para manejarnos en función del objetivo, el propósito, en función de un contexto, donde vamos a exponer, va a ser una entrevista uno a uno, va a ser mediante un video. Todo eso también hay muchísimo para trabajar, ¿no? En diferente ujú, contexto, diferente situación, diferentes objetivos. buenísimo. Entonces, eh, y, volviendo a al triángulo que decías de la influencia, que bueno, ya dijimos, ¿no? Tú dijiste la empatía es muy importante, la naturalidad y después la asertividad. Saber qué es lo que vas a decir y a quién le vas a decir. ¿Y cómo? ¿Qué le vas a vender a Exactamente. esa persona que lo necesita? Y hacer un imán, hay un imán ahí. Y hacer un clic ahí, es súper asertivo ahí. Decir lo Exacto. correcto para la persona correcta en el momento correcto. Así es. Así es. ¿Y Y cómo así lo voy a dime, decir? y así dime si no vas a vender algo. Como que te Claro, vuelves una incluso crack. ahí tiene mucho que ver, también se trabaja en el manejo de objeciones, ¿no?
cómo Ujú. reaccionamos o si accionamos ante una objeción, que es en esto del intercambio, en esta danza de las conversaciones y de la comunicación, cómo estamos, ¿no? Y cómo lo escuchamos, qué nos pasa. Por eso yo decía, es tan importante la escucha, la apertura y la flexibilidad en eso y entender, bueno, ir a una intercambio, a un encuentro, teniendo en claro qué es lo que quiero, si quiero Claro. pulsear y aplastar al otro con mi razonamiento y con mis beneficios, o si voy a un encuentro en igualdad de condiciones, donde, bueno, yo estoy convencida y creo en lo que tengo para ofrecer, pero el otro a lo mejor me puede dar algún elemento que yo no lo vi, que yo no lo tuve en cuenta y a mí me Claro. va a ayudar a crecer. Todo Y suma. claro, es una experiencia para los dos, para el otro y para mí, pero yo tengo que estar presente en la experiencia. Si yo estoy Ujú. cerrada con algo cerrado, definitivo, que no lo voy a modificar, mm, estoy ausente de la experiencia. No Buenísimo. crezco Entonces, yo, no me desarrollo yo y no crece mi producto o mi servicio. claro, en la oratoria consciente no está el ego, está la escucha. Claro, partimos de conocer a nuestro ego, charlamos, pero trabajamos hacia que no sea un ruido. A Ujú. desarrollar técnicas, desarrollar habilidades para ir a un encuentro con el otro. Buenísimo. Me encanta, Coqui. Qué lindo que nos hayas traído este triángulo de la influencia, que me encantó. La verdad, siempre que te conectas conmigo aprendo un montón. A mí me Ahora gusta, entiendo. no, te decía que me gusta llamarle el triángulo de la confianza más que la influencia. Ah, de la confianza. Qué A mí me gusta hermoso. llamarle, yo lo conocí como triángulo de la influencia, pero a mí me gusta llamarle más como el triángulo de la confianza, porque yo llevándolo a mi propia experiencia, yo digo, en definitiva es eso, a mí termina de convencerme o termino de comprar algo cuando me genera confianza, ¿no? Entonces, y me siento que participo también en esa experiencia, no tanto con la influencia. Por eso me gusta más decirle confianza, porque me da dónde pararme para trabajar, ¿no? Buenísimo. Es que la confianza lo es todo. La confianza en ti, en tu negocio, en tu servicio, que las personas confíen en tu servicio. O sea, la venta se basa en la confianza, prácticamente. Y la oratoria es como una venta igual. Tal cual, tal cual. Y tiene mucho que ver la confianza. Tiene que ver Ujú. mucho que ver el conocimiento y pero todo lo demás, cómo lo presento. Creo que el estadístico, el dato de quienes estudian la comunicación y la influencia hablaban de que retenemos hasta el 10% de lo que escuchamos, ¿no? En una presentación, Mm. con lo que nos vamos, lo retenemos, es hasta el 10-20%, si mal no recuerdo. Entonces, va a decir, bueno, pero ¿y todo el otro porcentaje qué es? Bueno, todo el otro porcentaje es el contexto, es la introducción, es lo corporal, es lo emocional, es cómo se fue presentando el tema, de manera que la cierre en una experiencia con la que yo me llevo el 10%, que es lo más importante. Entonces, es muy importante ser consciente y tener una estructura de lo que quiero presentar y cómo lo voy a presentar, porque voy a saber diferenciar y preparar el contexto necesario para que se lleven el 10% que quiero que se lleven. Si no, Wow. los voy a perder en todo el- la música, el PowerPoint, la pantalla y se perdieron, ¿no? No, en la síntesis que vieron, que escucharon y no les va a quedar lo que yo quiero que quede. Buenísimo. O sea, por eso es tan importante. Menos es más. Menos es Sí, más. Cuando comunicas una idea, solamente una idea o dos ideas, no más, porque lo demás va a ser el relleno que va claro, a apuntar a la idea y a la idea va a ir alimentando esa idea. claro. Es algo que se trabaja también, ¿no? Que es una diferencia, no es lo mismo improvisar que ser un improvisado, ¿no? Claro. Hay una gran distinción. Eh, yo improviso siempre sobre la base de lo que ya conozco. De hecho, Mm. para improvisar, quienes son grandes improvisadores, como los actores, quienes hacen stand-up o que son artistas,
tienen un entrenamiento durísimo. Yo fui a hacer un entrenamiento de improvisación actoral y es riguroso, tiene toda una técnica y todo un trabajo y no es nada fácil improvisar, ¿no? Porque no es decir por decir, vos tenés que decir con un propósito y en ese propósito y ese objetivo es para el otro. No es lo que se me ocurra porque se me ocurre. No es azaroso, es consciente, es en ese momento, tiene que servir a ese momento y a la obra que se está presentando. Es bastante riguroso, ¿no? Eso se entrena también muchísimo. El improvisado es algo a la que se presente y bueno, el resultado va a ser también así, a lo que se presente, a lo que resulte, va a estar totalmente fuera de mi control y tampoco lo voy a poder medir porque fue algo improvisado. En lo particular, para improvisar o tener la capacidad de improvisar es donde más entrenamiento necesitas, ¿no? Donde más preparación necesitas. Vos te preparás, tenés un contenido, tenés una información, tenés algo muy en claro que manejas muchísimo, por eso tienen esa facilidad para salir a improvisar en una charla o algún tipo de conversación. Hermoso, hermoso, Coqui hermosa. Hermoso, Coqui hermosa. Me encanta. Qué hermoso. Entonces nos trajiste el triángulo de la confianza y cómo la diferencia entre ser improvisado e improvisar. Exacto. Entonces, cuando tú estás preparada, vas a poder improvisar fácilmente, o sea, no tan Claro, fácil, ¿no? Pero vas a tener ese entrenamiento para poder hacerlo. claro. No vas a Por- hablar por hablar, sino vas a Exacto, ser asertiva, vas a decir el mensaje correcto para la persona correcta en el momento correcto. exacto. Qué lindo, Así Coqui, es. qué lindo empezar este año aprendiendo mucho sobre oratoria, aprendiendo cómo la persona cuando comunica puede ser más natural. ¿Cómo puede ser más natural? Con la coherencia. Eso nunca lo había visto, que es muy importante, porque yo veo muchas marcas, muchos negocios, me encanta analizar negocios, lo que más hago. Analizo muchos negocios para ver qué es lo que hace que una persona venda tanto y sea tan atractiva y otra persona no, pero que sepa mucho, que tenga mucho conocimiento, pero no sea tan atractiva como otra persona, ¿no? Entonces, ahora veo que es la coherencia, Exacto. Tiene que una la persona fuerza. se vuelve. Es una fuerza increíble. Al ser un proceso interno, es algo que sale y se proyecta, ¿no? Y eso es lo que vemos y lo que nos impacta de la persona, ¿no? Claro, En cuanto a lo que nos dice. Obviamente también después en lo que es el armado del mensaje, hay otras técnicas también para armar la estructura. Eso que yo te decía, retenemos hasta el 10%. Bueno, entonces hay toda una estrategia y una técnica para armar una presentación para llegar a ese punto. Pero lo clave, lo fundamental, lo que más nos impacta es eso, ¿no? Que de nuestro orador, quien hermoso, tiene la palabra y cómo lo va a presentar. genial. Me encanta, ¿no? Porque es como ver a tu cliente, a la persona que te escucha, valorándole, ¿no? O sea, verle, escucharle, saber que entenderlo, ¿no? Escuchar a esa persona, ver cómo está, qué información te está, si está entendiendo el mensaje, no está entendiendo el mensaje. Todo eso para poder vender tus servicios, para poder comunicar tu mensaje, para poder ser más asertiva, Claro, tener más confianza en el proceso. claro. Yo cómo voy a saber cómo hablarle si no lo conozco, Si no si la no lo conozco, escucho? lo El primero hablar conocer. tiene que ver con eso. Claro, conocerlo, escucharlo, aceptar lo que me trae, ver lo que me trae, ver qué percepción tiene de mi producto, si se entendió, si fue claro, si fui clara con mi presentación, con mi exposición, qué impacto le generó. Claro que sí, me encanta Coquí Hermosa. Bueno, para cerrar, que este episodio de principio de año 2025 que me encantó, aprendimos mucho sobre la confianza, sobre sobre ser improvisada o improvisar, sobre la empatía y todo lo que nos trajiste, que si no lo escuchaste desde el principio, bueno, puedes irlo a escuchar después cuando lo subamos. Em, ¿Cómo te encontramos, Coqui? ¿Qué es lo que este año vas a ofrecer a tus clientes?
o a las personas que quieran comunicar su mensaje de manera clara, asertiva y con naturalidad? Mira, para este año voy a continuar con las sesiones individuales, bien prácticas. Las sesiones individuales básicamente lo que trata es eso, partir de la experiencia y de lo que ya están haciendo, ¿no? Porque hay personas que ya están comunicando, que ya están trabajando, pero quieren avanzar, ¿no? Quieren hacer consciente su comunicación y a partir de ahí crecer. Entonces, trabajamos y partimos de dónde está parado y cómo diseñar su estilo propio para comunicar. Eso, por un lado, las sesiones individuales. Y después sí, Buenísimo. O estoy sea, preparando, perdón, sí, Coqui, perdón, decime. entonces en esas sesiones individuales, la persona va a ganar la habilidad de comunicar su mensaje. Sí, exactamente. Vamos a trabajar esos. ¿Cuál es su estilo? Vamos a trabajar su estilo, la familiarización con su voz, con su imagen y el estilo propio, que es lo que le va a dar la fuerza para comunicar, ¿no? Para lograr esa coherencia, lograr esa naturalidad y otras habilidades que requieran de función de lo que conoce, maneja por ahí. Hay personas que han hecho varios cursos, pero desde lo teórico a la práctica, ¿no? Tener una práctica asistida, le llamo yo, porque a veces uno puede practicar, pero si no tenés un feedback o un acompañamiento de alguien que te vaya dando un valor o te vaya orientando en esas prácticas, no vas a saber para dónde crecer o cómo avanzar, ¿no? Entonces, con prácticas asistidas para lograr fuerza y mejora en tu comunicación. Genial. Entonces, con tu coach, que es Coqui, Mercedes Carrizo Coach, vas a Exacto, ganar la habilidad de hablar de forma asertiva, de comunicar tu mensaje de forma asertiva y clara, con exacto. naturalidad, que es lo que más me gusta. Así es, así es, porque es la manera en la que nos vamos a sentir cómodas y donde van a aparecer los caminos hacia donde queremos crecer, ¿no? Siendo Buenísimo. auténticos y siendo naturales. Ujú. Entonces, en Instagram le encuentran a Coqui con mercedescarrizo.coach. Exacto, Entonces ahí le mandan un mensajito, le dicen que quieren mejorar su oratoria, que quieren comunicar su mensaje, que quieren vender más, que quieren ser asertivas y vender algo, algún servicio que quieran vender. Ahí está ahí. Les respondo. exacto. Así es. Buenísimo, Coqui hermosa. Qué lindo tenerte acá. Gracias a todas por estar acá en esta sesión. Les cuento que, o te cuento que este año vamos a crear la comunidad de mujeres enfocadas, donde van a crear sus servicios, pero vamos a estar acompañadas, ¿no? Vamos a estar acompañadas porque emprender sola es muy difícil y tardas más. Y estás más frustrada, más cansada, pero estar en comunidad es algo maravilloso que este año vamos a empezar a la comunidad. Y vamos a estar más acompañadas, obviamente. Te vamos a invitar, Coqui, para que nos enseñes a ser más asertivas, a hablar con más naturalidad. Me encanta, Y buenísimo. este miércoles tenemos una clase 100% en vivo, gratuita, donde te voy a contar cómo crear tu negocio de coaching de manera simple y profesional. Les espero a las 11 horas Argentina. En el link de mi biografía está el enlace al grupo de WhatsApp para conectarte a la clase. Bueno, mi Coqui hermosa, gracias por estar aquí en esta sesión. ¿Quieres decir algo de despedida? ¿Algún mensaje que quieras dejarnos para este No, año? el- ¿Recomendarnos algo? animarse y practicar. Eso, eso desde ya. Es un año para todas las emprendedoras y para profesionales, un año que se viene con todo, así que bueno, a confiar en lo que sabemos y confiar en lo que podemos aprender. Buenísimo, confianza, me encanta. Así es. Empezamos este año con confianza. Qué lindo, Coqui hermosa. Gracias por estar aquí, gracias a ti que escuchaste este podcast, a los que están conectados en vivo y nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye. Chao, Carlis. Chao, Beso. Coqui. Chao a todas.